Bueno, como verán, este tema a lo mejor a ustedes les resulta un poco eh, incomprensible, pero ahora ya que hablaron de parto, toda la parte biológica, yo quiero comentarles un poquito lo que es la maternidad segura, que es un cambio de paradigma, tanto en las instituciones como en todo el equipo de salud, y que está relacionado y va de la mano con parto respetado o parto humanizado, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, como les dije antes, la maternidad centrada en la familia representa un cambio de paradigma en la atención perinatal, de la atención basada exclusivamente en la tecnología y la medicalización a la asistencia humanizada, que permite a nuestra especie recuperar los derechos que nunca se debe haber perdido por la institucionalización del parto. La maternidad centrada y segura en la familia es una concepción filosófica y ética que reconoce a las mujeres embarazadas, luego a las puérperas, sus hijos y sus grupos familiares como los verdaderos dueños de casa en todo centro donde se nacen personas. Este tema siempre ha sido muy discutido y conflictivo en cuanto hablamos a los dueños de casa, pero yo siempre hago el mismo ejemplo. Un parque es una institución que todos somos dueños, todos tenemos derecho a ir a un parque, pero en ese lugar también rigen normas para la buena convivencia. Lo mismo sucede con las maternidades. Pero tienen que recordar que en este momento nuestras maternidades no tienen restringida el ingreso a los familiares, y siempre una embarazada puede estar acompañada por quien desee en su trabajo parto, en su permanencia en la maternidad, ya sea por una puérpera o por internación conjunta o por alguna patología, y todos pueden entrar a ver al familiar que está internado en nuestra maternidad. Este es un cambio que ha llevado mucho tiempo para aceptar, y no es solamente de los profesionales, sino de todas las instituciones donde se realizan partos. Por eso hablamos de un paradigma, porque incluye a todos. Bueno, esto que vamos a ver ahora, que es de la diapositiva 3 hasta la diapositiva 12, que no hace falta que ustedes lo sepan, pero sino que se los quiero mostrar porque para llegar a lo que nosotros hemos hablado, ha habido muchas reuniones internacionales. Esto le llamamos contexto internacional, donde se han reunido para tratar todo lo que sea temas referente a los derechos del niño, de la mujer embarazada, de la mujer, de la salud sexual y reproductiva, hasta llegar al contexto que es nuestra ley en nuestro país. Por eso es importante que, si ustedes quieren, lo lean, pero es nada más que para que ustedes sepan cuántas reuniones se hicieron para poder llegar a lo que estamos hablando ahora. Bueno, quiero resaltar en esta diapos, que es la cumbre del milenio, que se realizó en el año 2000, donde participó la Argentina, que era los objetivos principales de esta. Había muchos artículos para tratar, pero los objetivos principales era tratar de promover la igualdad de género y la participación de las mujeres en las decisiones, disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud de las madres. Eso es lo que se trataba de lograr. El punto fundamental era disminuir la mortalidad materno-infantil, que bueno, algunos se cumplieron y la mayoría todavía están por cumplirse. Bueno, ahora sí, esto es importante. Como ustedes médico en formación, quiero que sepan y que conozcan que hay una ley nacional que rige todo lo que se refiere al manejo y a la atención de la embarazada y del recién nacido. Es importante. Esta ley consta de varios artículos
que se lo voy a ir leyendo ahora. La ley es la ley 25.929, que fue promulgada el 25 de agosto de 2004 y está vigente desde el 21 de noviembre de 2004. Esto debe de usarse, corresponde a todo el territorio de la República Argentina. El artículo 1 dice: la presente ley será de aplicación tanto en el ámbito público como en el privado de la atención de la salud en el territorio de la Nación. Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, la que quedan incorporadas de pleno derecho al programa médico obligatorio. El artículo 2 se refiere que toda mujer, en relación con el embarazo, con el trabajo de parto, el parto y el posparto, tiene los siguientes derechos: a. Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante esos procesos, de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. B. A ser tratada con respeto, de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tengan en considerar sus pautas culturales. C. A ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista del equipo del parto, su propio parto. Al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificadas por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hija o hijo y en general a la que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifiesto por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. A estar acompañada por una persona de su confianza y de elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. A tener a su lado a su hijo durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia y recibir apoyo para amamantar. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y de su hijo. A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol, las drogas, sobre el niño y ella misma. Artículo 3. Toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna, a su inequívoca identificación, a no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo consentimiento manifiesto por escrito de sus representantes legales bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética, a la internación conjunta con su madre en sala y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquella, a que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como su plan de vacunación. Artículo 4. El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos: a recibir información comprensible, suficiente y continuada en el ambiente adecuado sobre los procesos de evolución de la salud de su hijo, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento; a tener acceso continuado a su hijo mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia; a prestar su consentimiento manifiesto por escrito para cuantos exámenes e intervenciones se quiera someter al niño con el fin de investigación bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética; a que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud; a recibir asesoramiento e información sobre los cuidados específicos del niño o la niña. Artículo 5. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación y en el ámbito de su competencia,
y en las provincias y a la ciudad de Buenos Aires sus respectivas autoridades sanitarias. Artículo 6. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de las obras sociales y entendidas entidades de medicina prepaga, así como también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que estos presentan servicios, será considerado falta grave a los fines sancionatorios sin perjuicio de responsabilidad civil o penal que puedan corresponder. O sea que es importante, por eso le pongo esta ley para que la tengan presente, para que entiendan que esto es una ley que debe cumplirse, y por eso nosotros hablamos de que es sumamente importante la comunicación y el vínculo con el paciente. Fíjense que el paciente tiene la paciente, tanto la parturienta como el familiar, el esposo, el cónyuge o el familiar que vaya con la paciente, tiene que conocer todos los pasos que nosotros vamos a hacer dentro de su atención. Es sumamente importante y por supuesto los consentimientos informados de cada una de las prácticas que vamos a realizar. Antes de continuar con lo que sería la parte de medicinas asistenciales, de la parte edilicia, nosotros tenemos que saber que hablamos de maternidad centrada, segura en la familia. Nosotros hablamos ahora del paradigma en cuanto a la atención, pero con respecto a maternidad segura, se refiere a las maternidades. Para ser segura tiene que tener un especialista en obstetricia o una obstétrica, un neonatólogo o un pediatra con orientación neonatológica, un anestesista en forma activa o por lo menos al llamado y que concurra rápidamente en la maternidad y tener acceso a sangre en forma rápida, o un banco de sangre o por lo menos acceso a sangre segura y rápida. Esto es lo que se refiere a seguridad, porque si no, no podemos tener una buena atención tanto para la madre como para el chico. Ahora, con respecto a esto que tenemos ahora, que dice área de medicina preventiva, habla un poco también de lo que es la constitución o los niveles de atención. Nosotros sabemos que existe un nivel 1 de atención, que sería el área de medicina preventiva, que serían donde se hace el control prenatal. Supuestamente la mayoría de los controles son de bajo riesgo. Después tenemos un nivel de atención que es de nivel de atención de tipo 2, donde es una maternidad que puede realizar partos de bajo riesgo. Generalmente tiene obstétricas de guardia, un neonatólogo, como dije antes, o un pediatra con acción neonatológica y una neonatología mínima como para poder atender lo que sea solamente parto de bajo riesgo. Es el nivel 2. Después tenemos el nivel 3, que son generalmente los hospitales polivalentes, tienen terapia, tienen por supuesto anestesia, sangre segura, y tiene obstetras y neonatólogos, y a su vez el nivel donde se atiende todo el alto riesgo. A su vez el nivel 3 se divide en 3A y 3B, que la diferencia está en que el nivel 3A atienden partos de prematuros pero por arriba de 32 semanas de gestación, y el nivel 3B tiene que ver con la neonatología. Esto se atiende prematuro entre las 24 y 32 semanas. Este sería el caso del Hospital Eva Perón, que es un nivel de atención 3B, se trabaja con el alto riesgo y con el embarazo entre 24 a 32 semanas. Bueno, volviendo al tema, como dije, deberíamos tener un área de medicina preventiva que pretende mejorar el clásico consultorio externo, mayormente de jerarquizado, que es el primer nivel de atención, donde la paciente realizaría lo que es los controles controles prenatal. La verdadera medicina preventiva estaría acá en la atención del control de bajo riesgo, que se realiza en este lugar: control prenatal, identificación de la población de riesgo, importante,
derivación programada, seguimiento especializado de los embarazos con patología, procreación responsable, control del postsalta y seguimiento especializado de recién nacidos y estimulación oportuna. Bueno, esta es un área, el área de medicina asistencial. Esta es un área que está dentro también de la misma maternidad, pero en un lugar específico que se llama hospital de día. O sea, que cuál es la función que tiene es para las pacientes que no requieren internación, sino que requieren control. En ellas se pueden realizar lo que se llama hospital de día. Son intervenciones de la embarazada que requieren estabilización, área de diagnóstico fetal, programa para diagnóstico de precoz e intervenciones para la educación de la salud. O sea que en esta área, como dije antes, está dentro de la internación, tendría que estar dentro de la internación de la maternidad, pero es transitoria. Son aquellas pacientes que requieren un control de monitoreo de su diabetes, o que tienen un control, o esperas un laboratorio, o que tienen un control de monitoreo. Es una internación transitoria. Bueno, como expliqué antes, acá tenemos la parte de internación, tenemos, como expliqué antes, los niveles de atención 2 o 3, y 3A y 3B, entonces tenemos internación obstétrica de alto riesgo, el centro obstétrico y sala de TPR, que si la sala de TPR son las salas donde se realiza el control del trabajo de parto, se puede realizar el parto, y estas mismas salas, si hay alguna urgencia, se pueden convertir en salas de cesárea, o sea que la parturienta pasa todo su trabajo de parto y el parto y el puerperio en esta misma sala. Se llaman salas de TPR. Sala de puerperio, internación conjunta madre-hijo. Esta se ocupa para la educación, se da educación sexual, alta precoz, bajo criterio de normalidad, y la internación neonatológica. La internación neonatológica, cuyas funciones son internación transicional, terapia intermedia neonatal, terapia intensiva neonatal y recuperación de los prematuros. O sea, más que funciones es la clasificación. O sea, ustedes entienden que dentro de la neonatología también hay clasificación. Los bebés que no tienen problema se dan la internación transicional, o los que requieren menos atención que la terapia intermedia. Y por último, debería existir en toda institución, todo centro obstétrico, un área de servicio para la familia. Y acá, bueno, tenemos lo más importante que existe en la mayoría de los hospitales públicos, la residencia de madre, donde permanecen las mamás que tienen sus hijos en neonatología. Pero debería haber un aula de educación para la salud donde se llevara actividades como educación prenatal, curso de preparación integral para la maternidad, programas de apoyo para los futuros padres, programa de apoyo para madres y adolescentes, programa de apoyo para prematuros, para padres de bebé prematuro, una sala de espera, un bar y una biblioteca. Y también dentro de la sala de maternidad debería haber un lugar específico que se llama hospital de día, que son para las internaciones transitorias, son para estas pacientes que requieren monitoreo de su diabetes, que requieren monitoreo del bebé o algún control. Tiene que haber un lugar específico dentro de la internación que se trabaje sobre esto, que es una internación transitoria. Bueno, como ya ustedes saben, la OMS clasificó parto normal, o como se define, como aquel de comienzo espontáneo, de bajo riesgo, desde el comienzo del trabajo de parto hasta la finalización del nacimiento de un niño que nace en forma espontánea, en presentación cefálica, entre 37 y 41 semanas, completa edad gestacional, luego tanto la madre como el chico están en buenas condiciones. Esto es la definición de parto normal según la OMS. Bueno, ya hablamos de lo que es maternidad centrada en la familia, que es el cambio de paradigma, lo que es de una maternidad segura, hablamos de la categorización de acuerdo al nivel de atención. Ahora nos vamos a referir un poquito a lo que se refiere a
humanización del parto o parto respetado. La OMS establece 10 principios que se refiere sobre todo a esto, al manejo adecuado o humanizado o respetado de lo que es el trabajo de parto. Entonces, ¿qué dice? Ser no medicalizado, lo que significa que el cuidado fundamental debe ser provisto utilizando un set mínimo de intervenciones y aplicando la mejor tecnología posible. Ser basado en el uso de tecnología apropiada, lo que se define como un conjunto de acciones que incluyen métodos, procedimientos, tecnología, equipamiento y otras herramientas, todas aplicables a resolver un problema específico y tendiente a reducir el uso de tecnologías complejas o sofisticadas, cuando procedimientos más simples pueden ser suficientes o mejores. Tercero, ser basado en las evidencias, lo que significa ser avalado por la mejor evidencia científica disponible. Cuarto, ser regionalizado, basado en un sistema eficiente de referencia de centros de cuidado primario a niveles de cuidado terciario. Ser multidisciplinario, obstétricas, obstetras, neonatólogos, enfermeras, educadores, asistentes sociales, etc. Sexto, ser integral, teniendo en cuenta las necesidades intelectuales, emocionales, sociales y culturales de las mujeres y sus niños y familias, y no solamente un cuidado biológico. Séptimo, centrado en la familia, dirigido a las necesidades de la mujer, su hijo y su pareja. Octavo, ser apropiado teniendo en cuenta las diferentes pautas culturales. Tener en cuenta la toma de decisiones de las mujeres. Décimo, respetar la privacidad, la dignidad y la confidencialidad de las mujeres. Estas recomendaciones tienen por base el principio que cada mujer tiene derecho fundamental de recibir atención prenatal apropiada, que la mujer tiene un papel central en todos los aspectos de esta atención, incluso participar en el planeamiento, realización y evaluación de la atención, y que los factores sociales, emocionales y psicológicos son decisivos para la comprensión e instrumentación de una atención prenatal apropiada. Toda la comunidad debe ser informada sobre los diversos procedimientos que constituyen la atención del parto, a fin de que cada mujer pueda elegir el tipo de atención que prefiera: deambulación, trabajo, parto horizontal, presencia de familia, lactancia, etc., que ahora lo vamos a aclarar cada uno de los ítems. Bueno, a partir de estas diapositivas en adelante, vamos a ver cómo corresponde o cuáles son las normas establecidas de acuerdo a la evidencia de cómo se debe trabajar durante el trabajo de parto. Es fundamental que ustedes vean bien este tipo de tarea, que es todo lo que se refiere a la humanización del parto. Entonces, debe darse a conocer entre el público atendido por los hospitales información sobre las prácticas de los mismos en materia de parto, porcentaje de cesárea, de inducciones, episiotomía, sistemática, etc. Debe fomentarse la capacitación de obstétricas universitarias. Esta profesión deberá encargarse de la atención del embarazo y parto normal, así como del puerperio. Debe fomentarse un acompañante de elección de embarazada durante todo el trabajo de parto y la internación conjunta. Esto ya, como verán, y si fueron viendo las diapos anteriores, esto es una ley donde la mujer tiene el derecho de estar acompañada durante toda su permanencia en la maternidad. Por eso que es importante que esto lo tengan presente, porque no es un capricho, esto ya es por ley y la mujer tiene derecho. Las embarazadas no deben ser colocadas en posición horizontal durante el trabajo de parto. Se las debe animar a caminar. Cada mujer debe decidir libremente la posición que quiere asumir durante el parto. Esto también es importante porque se está acostumbrado a tratar a la mujer embarazada o al trabajo de parto como una patología. Y la mujer puede deambular, puede optar la posición que más le resulte cómodo. No colocarla, la única posición que está contraindicada durante el trabajo de parto es la supina.
Continuando, y vuelvo a repetir lo que dije antes, todas estas son condiciones importantes para que ustedes tengan presente durante el trabajo de parto. No se deben inducir los partos por conveniencia. La inducción del trabajo de parto debe limitarse a determinadas indicaciones médicas. No existen pruebas científicas que se requiera cesárea después de una cesárea anterior transversa del segmento inferior. Por lo general, deben favorecerse los partos vaginales después de una cesárea, donde quiera que cuente con un servicio quirúrgico de urgencia. El neonato sano debe permanecer con la madre cuando así lo permita el estado de ambos. Debe fomentarse el inicio inmediato del amamantamiento, inclusive antes de que la madre salga de la sala de parto. Esto es fundamental, ya lo voy a hablar. Recuerden esto, que se debe fomentar el amamantamiento en forma temprana. Esto se llama la hora de oro, lo voy a hablar cuando hablemos de la ligadura de cordón, pero fundamental para tener en cuenta. Debe identificarse las unidades de atención obstétrica que no acepten ciegamente toda tecnología y que respetan los aspectos emocionales, psicológicos y sociales del nacimiento, a fin de que sirvan de modelo para impulsar actividades similares en otros centros e influir en las opiniones obstétricas en todo el país. Los gobiernos deben considerar la elaboración de normas que permitan el uso de nueva tecnología del parto recién después de una evaluación adecuada. Como ya había dicho, no hay evidencia que apoye a incentivar la posición supina durante el primer periodo del trabajo de parto. La única excepción es cuando las membranas están rotas y la cabeza fetal está móvil. Si las membranas están rotas y la cabeza está descendida, se debe ofrecer la libertad de movimiento. No hay evidencia, como ya dijimos, que la posición de pie durante el primer periodo de trabajo parto tenga efectos adversos sobre resultados maternos y neonatales. Se debe incentivar a las mujeres que adopten la posición que les resulte más cómoda, ya que hay evidencia de que esta medida disminuye el dolor. La medida de temperatura, el pulso y la presión sanguínea no son intervenciones, sino son observaciones, y las tres tienen un importante lugar en la evidencia de trabajo de parto. Las enemas y el rasurado son intervenciones que se consideran innecesarias y no deben efectuarse. Si hubiera que cortar un poco el vello pubiano, se debe hacer con tijera a raíz del pubis, no rasurado. No se aconseja la administración de drogas analgésicas por vía sistémica durante el trabajo de parto debido a sus efectos perjudiciales. En la asistencia del parto normal, los métodos no farmacológicos deben priorizarse. No hay duda que la analgesia epidural es muy útil en algunos partos distóxicos prolongados o con dolor mal tolerado. Su utilización en forma rutinaria es innecesaria. En los casos que requiere su uso, debe realizarse luego de los 5 centímetros de dilatación. No debe haber restricción absoluta en la ingesta de líquidos durante el trabajo de parto. No es de utilidad. Genera disconfort en las mujeres y puede ser riesgoso. Como ustedes verán, yo no hablé de alimentos. En realidad, sólido no es conveniente dar. Lo que corresponde es que por lo menos no le demos restricción de líquidos o líquidos azucarados. No es perjudicial de ninguna forma, aunque la paciente la tendríamos que llevar a cesárea. Debe desaconsejarse el uso rutinario de venoclisis si se asegura la hidratación oral. No hay evidencia que sea de utilidad para una eventual emergencia obstétrica. El método de elección para vigilar la salud fetal durante un trabajo de parto es la auscultación intermitente. Solo cuando existe un mayor riesgo, el monitoreo electrónico continuo es de elección para el seguimiento de las condiciones fetales. No se recomienda la utilización de examen rectal en la evaluación del trabajo de parto. No hay evidencia clínica que demuestre que la miotomía temprana tenga alguna ventaja. Por lo tanto, durante el trabajo de parto normal debe existir una razón muy válida para realizarla. En conclusión, esta práctica debe reservarse para aquellos casos que presentan un progreso anormal del trabajo de parto.
No hay evidencia clínica que demuestre que la utilización liberal de oxitocina durante el trabajo de parto normal sea beneficioso para las mujeres o sus hijos. Recuerden que la primer causa de hiperdinamia es el uso inadecuado de la oxitocina. Si el trabajo de parto se desarrolla normalmente, no se hará pujar a la parturienta si no lo desee. No se realizará presión fúndica sobre el segundo periodo del trabajo de parto. La mejor posición a adoptar en el segundo periodo del trabajo de parto, es de la semisentada o de cúbito lateral. La práctica de episiotomía en forma restringida tiene beneficios cuando se la acompaña con su uso en forma rutinaria. O sea que no debe usarse en forma rutinaria la episiotomía. La duración del segundo periodo del trabajo de parto depende de las condiciones maternas y fetales. Si estas son buenas y no hay evidencia para intervenir en el proceso del mismo, sin embargo, en una mujer nulípara luego de 2 horas y en una mujer nulípara luego de 1 hora, las posibilidades del parto espontáneo se ven reducidas a medida que pase el tiempo. No hay evidencia suficiente para recomendar el uso de maniobra de protección del periné. El masaje perineal o depresión perineal no es una práctica beneficiosa. Bueno, esto se refiere al manejo activo del alumbramiento, que es la colocación de 10 unidades de oxitocina inmediatamente después de la fusión del hombro anterior, que previene la hemorragia posparto, sobre todo en las mujeres de riesgo. Juntamente con esto, una vez que se hace el parto, si se hace una tracción sostenida del cordón, con cuidado para tratar de no evitar una inversión uterina. Todo esto es el manejo activo del alumbramiento. Una vez que conseguimos que se haga el parto, se coloca el bebé sobre el pecho de la madre, que esto es lo que habíamos hablado antes, que es la hora de oro o la hora sagrada, porque inmediatamente siempre y cuando el bebé esté en buenas condiciones, la madre y el bebé estén en buenas condiciones, se lo deja sobre el pecho de la madre, tanto en un parto como en una cesárea, para que esto le permita una mayor comunicación madre-hijo, el contacto piel a piel favorece la lactancia materna y el vínculo entre la madre y el feto, mientras uno espera lo que a continuación decimos que es el clampeo, ligadura del cordón umbilical, que se debe realizar cuando el mismo deje de latir, tiempo que varía entre 1 a 3 minutos, y con el recién nacido colocado, en el plano, como dije antes, en el plano sobre el pecho de la madre. Este clampeo tardío es una práctica fisiológica, y el clampeo temprano es una intervención que necesita ser justificada, o sea, que como conclusión se debe hacer el clampeo no antes, por lo menos no antes del minuto. Por debajo del minuto no está aprobada. Para finalizar, quiero dejar alguna reflexión, que quienes asisten a una embarazada durante su trabajo de parto y parto deben estar preparados para intervenir oportuna, efectiva y rápidamente, pero también deben ser conscientes de que no deben interferir en el transcurrir de un fenómeno humano cuando no es necesario, respetando la dignidad y la intimidad de la mujer. Tener la capacidad para estar permanentemente atentos y listos para actuar ante la menor alteración del desarrollo normal del trabajo de parto o el nacimiento, comprendiendo que la prioridad es acompañar serenamente el desarrollo de un proceso natural, es probablemente el aprendizaje más difícil. Y para finalizar, recuerden que cada madre vive el nacimiento de cada uno de sus hijos de manera distinta según sus experiencias previas y presentes, y el recuerdo de este acontecimiento la acompañará para el resto de su vida. En este momento tan particular y trascendente, la participación del equipo de salud debe aportar no solo la solidez profesional, sino también la calidad humana. Quiero que recuerden con todo esto que he expresado, lo que ya también hablé en control prenatal,
que el control prenatal no solamente es lo biológico, sino los contenidos educativos, y la atención del parto no es solamente recibir el bebé, sino la condición, la dignidad, el respeto, la intimidad con que se deben tratar a las mujeres, respetar sus culturas y permitirle, por supuesto, un acompañante durante el trabajo de parto fundamental, y permitirle que puedan adoptar la mejor forma, adoptar la mejor postura y atender de la mejor forma posible, siempre respetando y siendo lo que nosotros decimos humano en la consulta, respetarle las decisiones, acompañarle a las decisiones, explicarle las decisiones, explicarle cómo vamos a trabajar. Bueno, recuerden que la obstetricia es esto, y el parto de bajo riesgo, siempre recuerden que estamos hablando de parto de bajo riesgo, no requiere ni tecnología ni demasiadas intervenciones, sino, como dije anteriormente, acompañar serenamente y estar atento para cualquier desvío de la normalidad. Bueno, muchas gracias.